que va a ser de gravedad variable, con un inicio al reconocimiento durante el embarazo, que puede asociarse a una morbilidad tanto del feto o del mamá. Así como llega a haber complicaciones en el embarazo en la madre y los bebés. Debemos tener en cuenta que es importante destacar que más de la mitad de las mujeres con diabetes gestacional finalmente desarrollan una diabetes insípida después de los 20 años o en la prescripción. Pero la diabetes gestacional va a ser una hiperglicemia de severidad variable que se va a diagnosticar entre el segundo y tercer trimestre de la gestación. Y no debe haber una evidencia de una diabetes anterior, ya sea de tipo 1 o tipo 2. Entonces va a haber alteración en lo que es la insulina y el metabolismo de los carbohidratos. Va a haber una progresión que se va a asociar al incremento de hormonas como el lactoferrina placentaria, la progesterona, los estrógenos, que son antagonistas de la insulina, ¿no? También puede llevar a las complicaciones severas tanto para la madre como para el bebé y no produce síntomas, por ello es necesario que se le realicen análisis de la glucosa toda gestante. Sí, antes que pases, a ver. Regresa. Ahí la primera parte dice, finalmente desarrolla una diabetes manifiesta en los siguientes 20 años. ¿Qué había que aclarar ahí? Porque cuando uno habla de diabetes durante el embarazo, se supone una gestante puede ser diabética pregestacional. U otro grupo de gestantes que desarrollan diabetes en ese embarazo. Entonces, cuando uno dice pregestacional, estamos hablando de diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, cuando dice va a desarrollar o puede desarrollar, no estamos hablando de diabetes tipo 1. Tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2. Entonces, eso hay que aclarar, ¿no? Ya, vamos. Ya, vamos a hablar también una diferencia con el doctor sobre la diabetes pregestacional. Es una diabetes que se ha diagnosticado antes de la concepción, ya sea tipo 1 o tipo 2, que va a implicar mayor riesgo de malformaciones en el feto, ya que el feto va a estar mayores complicaciones en el feto, ya que va a estar expuesto a la hiperglucemia desde el inicio del embarazo, ¿no? Que puede alterar algunos procesos como la proliferación celular, las migraciones, la diferenciación y el metabolismo mitocondrial o el estrés oxidativo. Vamos a ver que el feto en este caso va a estar expuesto o va a tener mayor riesgo de malformaciones congénitas, ya sean cardiovasculares o de tumoral. Va a haber un mayor riesgo de abortos tempranos o relacionados también con preeclampsia, obesidad en el embarazo o trastornos metabólicos, y va a haber mayor severidad de complicaciones materno-perinatales. Siguiente. La diabetes pregestacional es una diabetes que va a ser diagnosticada o se va a considerar su diagnóstico antes del embarazo. Podemos ver el diagnóstico de algunos criterios como la glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glicosilada o la glucosa plasmática aleatoria. Bueno, aquí es un cuadro que ha comparado por comparación de la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. El momento del inicio de la diabetes pregestacional va a ser el diagnóstico antes del embarazo y de la diabetes gestacional durante el embarazo, ¿no? El riesgo de malformaciones en la pregestacional va a haber mayor riesgo de malformaciones y en la gestacional un menor riesgo de malformación. En lo que es el manejo de la pregestacional tiene un control intensivo antes del embarazo y puede estar tratada con insulinoterapia o por hipoglicemiantes. Y diabetes gestacional, inicialmente se van a tomar medidas dietéticas, ejercicios, y si es que no se alcanza el nivel que necesitamos o que se requiere, vamos a iniciar con insulinoterapia, ¿no? Y se debe monitorizar siempre lo que es la glucemia. Y el pronóstico a largo plazo, en caso de la pregestacional, implica riesgos crónicos y en muchos casos hay una mayor comorbilidad desde antes del embarazo. Y en gestacional, bueno, hay un incremento de riesgo materno futuro para desarrollar diabetes tipo 2 y hay un riesgo del niño que desarrolle obesidad o resistencia a la ya, en lo que es la prevalencia, aproximadamente 1 de cada 6 nacimientos en el mundo está afectado por la hiperglicemia en el embarazo.
Entonces la prevalencia va a ser mayor en algunos países de ingresos elevados o que haya mayor tasa de obesidad materna, ¿no? Pero también pueden estar afectados ciertos países que tengan ingresos bajos. Bueno, la prevalencia en países de ingresos bajos va a ser del 12,7%, de países medios de ingresos medianos de 9,2% y de países con altos ingresos del 14,2%. Según el MINSA, estima que la prevalencia en el Perú es de un 16%, en estudios poblacionales se ve que es un 14% y dentro de los hospitalarios menciona un 16%. Este es un estudio que se hizo localmente, pero menciona que la prevalencia de la diabetes gestacional es un 16%, esto en una población hospitalaria, y se vieron factores asociados como la obesidad materna, antecedentes familiares de lo que es la diabetes y la depresión prenatal. Bueno, vamos a ver factores asociados a lo que es la diabetes gestacional, como la obesidad y el índice de masa corporal elevados y la falta de actividad física. Bueno, esto es, en lo que es la falta de actividad física hace que haya una menor sensibilidad a lo que es la insulina. Y la edad materna avanzada, que es mayor de 35 años, hay un riesgo aumentado debido a que mientras más sea la edad de la madre, hay una menor función del páncreas y por lo tanto hay una menor sensibilidad a la insulina. Historia de diabetes en mellitos en familia de primer grado, historias obstétricas previas como una diabetes gestacional previa, hay mayor riesgo que la siguiente también tenga una diabetes gestacional, o partos de recién nacidos macrosómicos, ya que puede que no se haya llevado un buen diagnóstico de la madre y puede que haya sufrido hiperglicemias en lo que es el embarazo. Y la hipertensión arterial también está relacionada, ya que puede tener cierta relación con lo que es el síndrome metabólico. Colesterol o triglicéridos elevados y lo que es la poliquistosis ovárica, que también está, o el síndrome de ovario poliquístico, que está relacionado con lo que es la resistencia a la insulina. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de qué clínica podría presentarse. Y digo podría porque, como mencionó antes, la mayoría de las pacientes o las mujeres con diabetes gestacional no van a presentar síntomas debido a que esta diabetes se va a desarrollar aproximadamente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Es decir, al no ser crónica no va a llegar a desarrollar tales síntomas como si lo haría una diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, o diabetes crónicas. Ahora, por eso es que muchas guías recomiendan realizar el tamizaje entre la semana 24 y 28 con una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, podríamos encontrar en algunos casos ciertos signos y síntomas, pero que no siempre van a estar presentes, como por ejemplo la poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga y cansancio excesivo, visión borrosa. La paciente puede venir con infecciones urinarias recurrentes o infecciones vaginales, como por ejemplo por cándida. Menciona la cándida porque es más común en hiperglucemias y náuseas más intensas de lo usual, ¿no? Que están asociadas en este caso a la hiperglucemia. Ahora, como decía anteriormente, es por eso que es importante la detención temprana, ya que lo primero que debemos buscar es que si hay una diabetes manifiesta, es decir, una diabetes mellitus de tipo 2 que no ha sido diagnosticada. Esto se va a hacer durante el primer control prenatal. Ahora, nosotros sugerimos una hemoglobina glicosilada en la primera consulta inicial, ya que la hemoglobina glicosilada nos da una idea de qué es lo que está sucediendo 3 meses anteriormente y nos dice, pues no, si es que nuestra hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5%, vamos a hablar de una diabetes preexistente, y si es menor a 6.5 debemos continuar con el control prenatal y hacer otro cribado habitual entre la semana 24 y 28. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de un dato más que tenemos acá acerca de la hemoglobina glicosilada, ya que hay muchos estudios que demuestran que una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7 aumenta el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Esto hablamos en nuestro primer control prenatal, ¿no? Si es que encontramos una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, debemos tener más alerta, ¿no? O también otras complicaciones que se puedan desarrollar en el embarazo, ya que una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 se consideran como valores de prediabetes, lo que indica más riesgo y necesidad de vigilar estrechamente a la gestante. Entonces, lo que vemos acá que debemos hacer sí o sí en toda gestante, un screening entre la semana 24 y 28. Y
por qué nosotros requerimos hacer este screening entre la semana 24 y 28? Vamos a ver que esto se hace porque existe un aumento de la resistencia a la insulina, en realidad en todas las mujeres gestantes, pero en las mujeres que van a desarrollar una diabetes gestacional, esta resistencia a la insulina es más descompensatoria y la resistencia a la insulina es mucho mayor. Entonces, a partir del segundo y tercer trimestre vamos a ver que la placenta va a producir grandes cantidades de ciertas hormonas que las vamos a conocer como diabetogénicas, en la cual la que encabeza va a ser el lactógeno placentario, así como también el cortisol, prolactina y progesterona. Entonces vamos a ver que todas estas hormonas, principalmente el lactógeno placentario, van a buscar que se asegure suficiente glucosa para el feto, ¿no? Para el desarrollo fetal, por lo cual van a bloquear la acción de la insulina materna y de esta manera crean la resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, el pico de resistencia a la insulina es un fenómeno fisiológico, como mencionábamos anteriormente, y se va a dar entre la semana 26 y 30. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres gestantes que desarrollan diabetes gestacional? Se va a dar una descompensación, ya que el páncreas va a ser incapaz de producir una cantidad extra de insulina para compensar esta resistencia que se está generando debido al lactógeno placentario y otras hormonas que se dan en el embarazo. Bueno, habiendo mencionado esto, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, para hacer el diagnóstico, primero acá tengo un flujograma. Entonces, ¿cómo se diagnostica diabetes mellitus? Y bueno, y el embarazo, ¿no? Como sabemos, siempre es importante el control prenatal en cualquier mujer gestante. Es así que en nuestra primera visita de control prenatal, antes de las 13 semanas, nosotros siempre pedimos un hemograma completo, ¿no? Entonces, en el hemograma completo vamos a tener una glucosa en ayunas. Una glucosa en ayunas, si esta glucosa en ayunas nos va a dar un valor mayor a 126 miligramos por decilitro, entonces estaríamos diagnosticando una diabetes mellitus de tipo 2 en este caso, ¿no? Ahora, si nuestra glucosa al azar, es decir, si la paciente no hizo ayunas, pero se le puede tomar también una glucosa al azar, nos da un valor mayor a 200 miligramos por decilitro, también nos encontramos en el rango de una diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, si la glucosa en ayunas nos da un valor entre 92 y 126, lo consideramos como valores ligeramente elevados, para lo cual nosotros, para descartar si es que la paciente previamente tenía diabetes mellitus tipo 2 o no, podríamos tomar dos pruebas extras, ya sea la hemoglobina glicosilada, que si nos da un valor mayor a 6.5, diagnosticamos diabetes mellitus tipo 2. Pero también se puede pedir la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos, en la cual nos entrega acá tres valores. El primer valor se va a dar en ayuno. Si en el valor del ayuno nos da mayor o igual a 92 miligramos por decilitro, si a la hora de haber hecho la carga de glucosa tenemos un valor mayor a 180 miligramos por decilitro o a las 2 horas mayor a 153 miligramos por decilitro, si cualquiera de estos tres valores se encuentra alterado, entonces también hacemos un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, si es que nosotros vamos a encontrar, estamos hablando ahorita del primer control prenatal antes de las 13 semanas, si encontramos un valor menor a 92, entonces lo que nosotros debemos hacer es que en el siguiente control que se dé entre la semana 24 y 28, debemos volver a medir las glucosas. Entonces, cuando la gestante vuelve a regresar entre la semana 24 y 28, pero inicialmente en su primer trimestre tuvo una glucosa menor a 92, nosotros debemos evaluar si esta paciente o esta gestante tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo asociados que mencionamos anteriormente, ¿no? Si tenemos una paciente obesa, si tenemos una paciente añosa, que anteriormente tuvo óbito fetal por hiperglucemias, si tuvo anteriormente diabetes gestacional, historia de diabetes y entre otros. Entonces, si tiene factores de riesgo, a la semana 24 y 28 se le hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos o una prueba de 2 pasos que vamos a explicar más detalladamente. No tenemos la de un paso y la de 2 pasos. Y en caso tenga bajos factores de riesgo, o sea, no los que hemos mencionado anteriormente, se le puede tomar una glucosa en ayuno, ¿no? Y si la glucosa en ayuno nos da menor a 92, entonces descartamos que esta paciente tiene diabetes gestacional. Siguiente diapositiva, la siguiente les explico. Entonces, como decíamos,
Entre la semana 24 y 28 tenemos dos tipos de pruebas para descartar diabetes gestacional, las cuales unas son de un paso y la otra es de 2 pasos. En la primera, que es de un solo paso, nosotros vamos a hacer una sobrecarga oral con 75 gramos. Hay que recordar que esta primera tiene que ser en ayunas. Entonces se van a medir los niveles de glucosa basal a la hora y a las 2 horas. Y tenemos estos valores para descartar. Si uno de estos valores resulta alterado, entonces ya tendríamos un diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, si en ayunas es mayor o igual a 92 miligramos, a la hora mayor a 180 o a las 2 horas mayor a 153. Esa es la de un paso. Por otro lado, tenemos la de 2 pasos, que también es aceptada por diversas guías. En la de 2 pasos, primeramente necesitamos realizar un cribado. Para este cribado no es necesario que la paciente se encuentre en ayunas. Entonces, este cribado se hace con una carga de 50 gramos de glucosa. Entonces, una vez habiendo hecho este cribado, si pasada la hora la glucosa es mayor a 140, entonces recién procedemos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso se realiza con un test de tolerancia oral a la glucosa, pero haciendo una carga de 100 gramos de glucosa. Para lo cual, en este caso, vamos a tomar 4 valores. El primero va a ser en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. De estos 4 valores que nos van a dar, si 2 de los valores están alterados, entonces también tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional. Los valores son en ayunas mayor a 95, a la hora mayor a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor a 140. Entonces, si 2 de estos ya se encuentran alterados, tendríamos el diagnóstico de diabetes gestacional por este método, que es de los 2 pasos. Adicionalmente acá, esto es lo mismo que ya mencioné anteriormente, pero son los diagnósticos dados por la ADA y en las guías actualizadas, en las cuales lo que varía, lo que se recomienda actualmente, es que, como les mencioné anteriormente, en esta de 2 pasos hacíamos el cribado y veíamos si la glucosa era mayor o igual a 140, pasábamos al paso 2. Pero en las nuevas guías actuales nos dice que no necesariamente debe ser mayor a 140, sino si es que ya se encuentra mayor o igual a 130, debemos pasar al paso 2 y realizar la segunda prueba con una carga de 100 gramos. Y los valores son los mismos. Vamos a continuar con las complicaciones fetales. Siguiente, por favor. Ya vamos a ver que una de ellas va a ser la hiperglucemia, que se va a presentar primero en la madre y debe producir una hiperglucemia fetal que puede provocar un hiperinsulinismo en el feto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un aumento de insulina, lo que va a producir al feto una hipoglucemia. La hiperglucemia y la hiperinsulinemia también va a producir 3 puntos. Puede haber una alteración en el crecimiento del feto, puede ser en exceso, una macrosomía. También puede producir una muerte fetal intrauterina, un retraso tanto en la maduración pulmonar y una hipoglucemia neonatal. Siguiente. Vamos a ver que una incidencia se va a dar tanto en las malformaciones congénitas, que va a ser aumentado hasta 4 veces entre los niños con madre de diabetes, que hayan presentado una diabetes pregestacional, ¿no? Debido al medio metabólico alterado durante la organogénesis, que esta se va a producir de la tercera y la octava semana, siendo con una mayor incidencia entre la sexta a la octava semana en el embarazo. Siguiente. También vamos a ver una mayor posibilidad de diabetes mellitus, tanto en la madre y que haya presentado una diabetes, y una obesidad entre los recién nacidos, tanto en una madre diabética. Esto va a hacer que hay una descompensación y esto se da por una alteración tanto en las células beta y en los adipocitos sometidos en las primeras semanas del embarazo y en un medio metabólico alterado tanto de la madre y del bebé. Siguiente. ¿Cómo se va a producir esta hipoglucemia? Va a ser una complicación muy frecuente tanto en el hijo de la madre diabética, porque como ya les dije, se va a dar un hiperinsulinismo por una hiperplasia, pero de las células beta pancreáticas, que a su vez también va
producir o va a haber una transferencia pasiva tanto de las cantidades excesivas de la glucosa a través de la placenta. Lo que les decía, puede haber un poco de desarrollo a nivel pulmonar, lo que va a producir una dificultad respiratoria, ya que el hiperinsulinismo fetal va a afectar en la madurez pulmonar. El efecto del hiperinsulinismo va a producir tanto una supresión de la síntesis de fosfatidilglicerol, el mayor componente de la sustancia surfactante necesaria para la expansión pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas complicaciones durante el embarazo y en el parto que se pueden dar van a ser algunas enfermedades asociadas, ¿no? En la madre, como una enfermedad hipertensiva a la gestación, una amenaza del parto prematuro, una preeclampsia también que puede darse en la mamá, unas infecciones uterinas, que estas van a ser las más recurrentes o frecuentes. También se van a presentar las descompensaciones metabólicas. Otras podrían ser como parto traumático, como una ruptura prematura de membranas, el desgarro del canal de parto, una distocia de hombros, algunos hematomas que vienen de la episiotomía o de las cicatrices por cesárea, es donde se van a producir. La pérdida hemática importante y la endometriosis puerperal van a requerir sí o sí una cesárea, ¿no? También otras condiciones se van a dar en los partos más largos, como los partos instrumentales, un mayor índice de cesáreas, va a haber también una interrelación que van a existir tanto en la diabetes gestacional y la obesidad materna que puede presentar la madre. Siguiente. Otras complicaciones post-gestacionales van a ser la hipertensión inducida por el embarazo. Acá vamos a ver que se va a presentar en un 18%, tanto de las gestantes diabéticas en su mayoría, y en el embarazo la hipertensión puede llegar a ser crónica y alterar, ¿no? Puede ser esta pregestacional, pero va a estar diagnosticada previo o posterior a las 20 semanas de la gestación o posterior también después de esta. Y va a haber todo tipo de hipertensión. Las más frecuentes van a ser en los embarazos que hayan presentado una diabetes mellitus. También vamos a ver la diabetes mellitus tipo 2, que va a ser un riesgo aumentado tanto en las mujeres que van a desarrollar diabetes del adulto a lo largo de su vida, ¿no? Y luego se van a embarazar. El riesgo va a ser de 35 a un 60% más marcado en desarrollar este tipo de diabetes mellitus a los 10 o 20 años después del embarazo. Siguiente. Y por último vamos a hablar sobre el tratamiento. Sí. Ya, vamos a tener en cuenta esos 4 elementos, ¿no?, que van a ser importantes para el tratamiento, que vamos a iniciar con la nutrición, que tiene que ir asociada con el ejercicio, el monitoreo de glucosa y por último la farmacología, que debería ser lo que ya cuando no hay casi nada que hacer, ¿no?, para recorrer. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la nutrición, aquí lo importante es lograr la normoglucemia para poder prevenir la cetosis, también proporcionar una nutrición mucho más adecuada. También hay que proporcionar un aumento de peso gestacional adecuado basado en un índice de masa corporal materna, ¿no? Y también que esto va a contribuir al bienestar fetal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el estilo de vida y el peso gestacional también relacionados, ¿no? Por ejemplo, en el estilo de vida lo que se trata de lograr, para la redundancia, va a ser la normoglucemia materna, que esto más que todo, vamos a ver, ¿no?, va a haber un aumento de carbohidratos, en ingesta de carbohidratos, va a aumentar lo que va a ser la glucemia, postprandial, también asimismo el sobrecrecimiento fetal, a va a ir seguido que tenemos que utilizar la farmacoterapia, también va a aumentar el peso al nacer, va a haber una macrosomía, pero en cambio si es que vamos a regularizar y va a haber una menos ingesta de carbohidratos, también va a haber un menos peso al nacer, también puede que haya un pequeño, que el bebé sea pequeño para la edad gestacional, ¿no? Pero si es que tratamos de llevar un equilibrio tanto de los carbohidratos con las proteínas y todo ello, pues más o menos sería la ingesta de unos 175 gramos por día y 2.000 a 2.500 kilocalorías, ¿no?, que sería por día. Ahora, con respecto al peso gestacional,
vamos a ver que la ganancia de peso gestacional, si va a ser, en caso que aumente, vamos a tener que recurrir, ¿no?, a la farmacoterapia. Puede ir asociado de hipertensión arterial. Asimismo tendríamos que recurrir a lo que va a ser cesárea por las microsomías, ¿no? Y en cambio, si va a haber un menos peso gestacional, va a ser como un protector más que todo para el niño, ¿no? O sea, va a tener un peso ideal. Siguiente, por favor. Adelante, que pases. A ver, Jorgito, para que despiertes. Mucho está roncando. ¿Cuántas calorías estoy dando si administro 175 gramos de hidratos de carbono? ¿Quién sabe? Es bioquímica, ¿no es cierto? Les he enseñado el doctor Ricardo Sánchez, creo que enseñó bioquímica, ¿o no? ¿Qué dice la que está exponiendo? ¿Cuántas calorías le estoy dando? 700. ¿Por qué 700? Por 4, ¿qué sería? ¿Por qué por 4? Cada gramo de kilocaloría es 4. Ya, entonces, por ejemplo, en San Marcos, bioquímica se quedaban la mitad, fisiología se quedaban la mitad. Y nadie reclamaba, nadie. Acá se queda 10, lloran, se ponen a llorar. Entonces, 4 datos hay, ¿no? Si hablamos de hidratos de carbono, 1 gramo de carbohidratos es igual a 4 calorías. 1 gramo de proteínas, ¿cuánto será? 9 jalados. ¿Cuánto será? 3 jalados. ¿Cuánto será? Igual 4 proteínas. 1 gramo de lípidos, grasa. ¿Cuántas? ¿Cuánto será? 9. Perfecto. Entonces, se supone que está hablando cuánto de carbohidratos podemos dar, se debe dar. Lógicamente, ¿esto quién lo maneja? Nutricionista, ¿no es cierto? Porque en el manejo de diabetes y gestación es un manejo en equipo. Ahí entra el nutricionista, ahí entra el endocrinólogo, yo que sabe pues de insulina. Entra el ginecólogo, la obstetriz, si necesita cardiólogo, si es hipertensa, porque es una cardiólogo, es un equipo, ¿no? Entonces ahí dice 144, 4, 20 va 2, 4 por 7, 28 y 30 va 3, 4, 700, creo que 700 exactos, ¿sabes? Sí. Me han dicho 700 tantos. No, sí le dije 700. O sea, ni con la computadora sabe multiplicar. Entonces, 700 calorías en 24 horas. Pero eso solo de carbohidratos. Ahora hay que ver cuánto de proteína, cuánto de lípido, para ver, debe recibir 2000 a 2500 kilocalorías. Estamos hablando 1300 sería de los otros, de proteínas y de lípidos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya hemos recordado bioquímica. Vamos, avancemos. Ya. Ahora vamos a ver el monitoreo de glucosa, por ejemplo. Vamos a ver, en caso hay un autocontrol diario versus el control que solo consultas, ¿no? Por ejemplo, en el autocontrol diario es mucho más producente porque va a reducir la masa seminal natal. Atrás, no está escuchando. Disminuye el aumento del peso materno tras el diagnóstico, ¿no? Ahora, en una monitorización postprandial versus la preprandial, por ejemplo, aquí la vigilancia postprandial va a ser mucho más efectiva para el control metabólico, ¿no? Y va a reducir el aumento del peso materno semanal. En la frecuencia recomendable de monitoreo va a ser 4 mediciones al día, ¿no? 1 en ayunas y las otras que van a ser postprandiales, que van a ser los 3,
que puede ser de 1 a 2 horas después de cada comida. Y el impacto clínico principal, bueno, este va a mejorar, ¿no?, el control glucémico de la madre, va a haber un menor índice de macrosomías y menor ganancia ponderal materna, ¿no? Sí. Ahora, el tratamiento con insulina en diabetes gestacional. Por ejemplo, vamos a ver en una evaluación inicial, hay que verificar si la paciente va a mantener el control glucémico adecuado, solo si va a hacer solamente esto con dieta y ejercicio, ¿no? Y en caso que el control adecuado sea un sí, se continúa con un manejo no farmacológico, sino expectante. Y en caso sea un no, bueno, hay que evaluar los criterios para iniciar insulina, ¿no? Ahora, los criterios para iniciar insulina van a ser, por ejemplo, la glucosa en ayunas, que va a ser menos de 25 miligramos por decilitro, pero eso tiene que ser persistente. Una glucosa en 1 hora postprandial, que va a ser mayor a 140 miligramos por decilitro, y glucosa 2 horas postprandial, que van a ser mayor a 120, ¿no? Ahora, el inicio de tratamiento se empieza con insulina de 0.7 a 1.0, ¿no? Unidades por kilo por día en dosis que tienen que ser divididas. Y los tipos de insulina utilizados puede ser una insulina regular, que va a ser una acción corta, insulina, la NPH, que va a ser una acción intermedia, y el uso combinado según el control glucémico, ¿no? Ahora, el esquema según el Hospital de Parla, por ejemplo, recomienda que en la mañana se hace 2/3 de la dosis total. Por ejemplo, 1/3 regular, o 1/3 de NPH, o en la noche, ¿no?, 1/3 de la dosis total. Eso ya lo maneja depende de cada hospital. Ahora, en el ajuste de tratamiento, las dosis se van a ajustar según los valores de glucosa en ayunas y las postprandiales, ¿no? También a esto hay que tener en cuenta que tenemos que saber educar al paciente. Hay que darle una instrucción clínica especializada o una breve hospitalización para enseñar también el uso de insulina, ¿no?, cómo es que debe aplicársela. Y por último vamos a tener la consideración de análogos, por ejemplo como el Aspar o el Ispro, que van a ser análogos rápidos y van a tener un inicio mucho más rápido, pero la evidencia de esta también es limitada, ¿no?, y no se ha demostrado una superioridad. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los agentes hiperglucemiantes vamos a tener, los orales, ¿no? Vamos a tener dos. Por ejemplo, el fármaco de primera línea, que va a ser la insulina para una hiperglucemia persistente. Se dice que tiene mayor evidencia de seguridad materno-fetal debido a que no va a llegar a traspasar lo que va a ser la placenta, ¿no?, y va a estar respaldado por la COV y el ADO. Ahora, las alternativas de segunda línea van a ser la gliburida y la metformina. Por ejemplo, estos dos fármacos, estos sí van a atraviesan la placenta. Por ejemplo, en la gliburida van a haber mayores niveles fetales, ¿no?, como los 2/3 maternos. Y según estudios, a comparación de la insulina, al momento de hacer el uso de la gliburida, por ejemplo, va a haber un mayor aumento de peso al nacer, va a haber una mayor incidencia de macrosomías y también una hipoglucemia neonatal, ¿no? Y según datos de otros estudios, también hay un aumento de uso neonatal, dificultad respiratoria y hipoglucemia neonatal. Ahora, en comparación de la metformina, comparado con la insulina, ya también va a haber una disminución del aumento del peso materno, va a haber el aumento de partos prematuros y una disminución severa de hipoglucemia neonatal a comparado de la gliburida, ¿no? Y bueno, según ya respaldado por otros estudios, se dice, ¿no?, que los bebés van a ser ligeramente más pesados hasta los 18 meses y no va a haber una diferencia en el desarrollo motor o del lenguaje, ¿no?, más adelante. Ahora, ¿cuáles van a ser las dosis para el uso, por ejemplo, de la metformina y la gliburida? Por ejemplo, en la metformina vamos a iniciar el tratamiento con 500 miligramos de liberación prolongada, vía oral, una vez al día junto con la cena. Y en caso que la madre tolere bien, entonces ya aumentamos lo que van a ser los 500 miligramos, por ejemplo, que van a ser 1000 miligramos con la cena o 500 miligramos con la cena más 500 en el desayuno, ¿no? Y en el ajuste de dosis, por ejemplo, podemos incrementar de 500 a 1000 por semana según el control glucémico. Y también vamos a ver, ¿no?, la dosis habitual efectiva, que van a ser entre 1500 a 2000 miligramos por día. Y estos van a estar divididos en 2 tomas. En la dosis máxima, que va a ser 2500 miligramos, ¿no?, por día.
Ahora, las precauciones que debemos tener según el ADA, entonces, es evitar, ¿no?, la metformina en pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión, preeclampsia, riesgo de restricción de crecimiento fetal. Esto debido a que puede haber una alteración del crecimiento o una acidosis, ¿no?, por insuficiencia placentaria. Ahora, en la gliburida, por ejemplo, vamos a tener una dosis inicial de 2.55 miligramos una vez al día, y esto se va a ir incrementando según la necesidad, ¿no?, que puede ser un máximo de hasta 20 miligramos por día. Ya con frecuencia se requiere una administración de 2 veces al día para mantener una glicemia en un rango al que queremos llegar, ¿no? Ahora, en caso que haya falta de control con los fármacos orales, si es que no se llegase a lograr, ¿no?, el control glicémico esperado, podemos añadir lo que va a ser la insulina suplementaria, o más sencillo, ¿no?, cambiar a un régimen de insulina multidosis por completo. Ahora, en la combinación de fármacos, no es recomendable en el embarazo, ¿no?, o sea, la metformina más la gliburida, debido a que hay escasos datos, ¿no?, de qué tan seguro sea para el bebé y qué tan eficaz sea, ya que estos van a, como ya les dije antes, van a atravesar lo que va a ser la placenta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el manejo obstétrico, vamos a ver las generalidades. Por ejemplo, una diabetes gestacional sin insulina no se le requerice parto prematuro. Las pruebas fetales, no hay un consenso para ello. Ahora, en la vigilancia fetal, en caso de tener un control adecuado, como ya dije antes, se hace un manejo expectante, ¿no? No se requiere monitoreo intensivo. En caso se haga uso con insulina o un mal control, aquí ya también tenemos que hacer un conteo diario de los movimientos fetales, ¿no?, que va a ser más que todo desde el tercer trimestre, y según Patlar, se hace una hospitalización desde las 24 semanas y 3 monitoreos, ¿no? Ahora, la inducción del parto, en caso solamente se lleve un tratamiento que sea celulitis, no se induce antes de las 29 semanas y va a ser electiva para evitar la distosia de hombros. Luego de ello vamos a ver, según otras evidencias, por ejemplo la de INEXMA, que se hace una inducción de 38 y 39 semanas versus expectante, ¿no?, que va a ser hasta las 41 semanas. En cambio, la de Melamed va a haber una inducción de 38 y 39 semanas, pero va a haber una baja incidencia cesárea, ¿no?, pero va a haber un mayor ingreso a UCI neonatal. Y la cesárea electiva por macrosomía, todavía hay casos, hay datos insuficientes, pero se dice que en caso del peso fetal estimado sea mayor se va a realizar la cesárea en caso del peso fetal estimado sea mayor a 4.500 gramos. Y la limitación de ecografía, en caso que el bebé sea grande para la edad gestacional, se sobreestima, ¿no? Por ejemplo, solo hay un 22% de fetos estimados que realmente lo eran viendo la ecografía, ¿no? Y bueno, la recomendación es, como ya dije antes, se puede realizar la cesárea, pero considerando el peso fetal estimado, ¿no?, que tiene que ser mayor a 4.5 gramos. Sí. A ver, regresa. Es el último dato. Dice, cesárea puede considerarse si el peso esperado del feto, ¿cierto?, es mayor de 4.500. Pero eso será pues para Norteamérica, para Europa, por decirlo. Porque acá en el Perú hablamos de macrosomía fetal a partir de 4 kilos 1 gramo. Y si hablamos de macrosomía fetal, 4 kilos 1 gramo, si yo digo que es un feto de 4 kilos o más de esta, eso termina en cesárea, ¿no? O sea, no va a ser parto vaginal. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque una serie de complicaciones, si es que termina en parto vaginal. Por ahí he visto, creo, una diapositiva. Por ejemplo, una de las complicaciones es el trauma tanto en la madre como en el feto. Y si hablamos de trauma en la madre, ¿qué tipo de trauma será?
que han encontrado. Por ahí hay una diapositiva, trauma, por ejemplo. Entonces, básicamente son los desgarros de canal del parto. Por lo tanto, podrá haber desgarros de cuello, desgarros de vagina, desgarros de perineo. Y si hablamos de vagina, ¿qué me preocuparía? ¿Qué tipo de desgarros? Si hablamos de perineo, ¿qué tipo de desgarros conocen en perineo? ¿Qué dice Inchiama? ¿Qué tipo de desgarros conocen en perineo? ¿Qué dice la delegada? ¿Quién ha ido el lunes prácticas conmigo? ¿Lunes? ¿Con quién has ido? Con Claudia. Con Claudia. No ha venido Claudia. No ha venido Claudia hoy día, tampoco lunes vino. ¿Tú tampoco has venido lunes? ¿Seguro? Claro, no, lunes a teoría. Sí, vino, doctor. Ya, pero Claudia no vino. No ha venido Claudia ni lunes ni miércoles. Entonces, justo hablábamos de, en esa práctica, ya como recordando, ¿no? Porque ya un montón de veces ya hemos hablado. ¿Qué tipo de desgarros conocemos? Primer grado, segundo y tercero. Ya, primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Esta chiquita que se ríe, seguro la pulga está pariendo. Entonces, ¿qué tipo de desgarros nos preocuparía? Si me contestas eso, no, pues no vale. No vale. ¿Qué tipo de desgarro será? Tú ayuda. Tú también te ríes de la ignorancia de sus compañeros. ¿Ah? Tipo 4. ¿Qué significa tipo 4? Que ya ha habido compromiso de esfínter anal. Vergara, ¿qué dice? Porque va a comprometer la pared anterior del recto Ya, más el esfínter entonces, anal. Un montón de veces ya les he dicho eso. Pues. Graba y no recuerda. Pero sí, Graban, no revisan. Apuntan, no revisan. No apuntan, tampoco leen algún libro. Eso está en todo. Entonces, primer grado, ¿cuánto será? ¿Cuándo hablamos de primer grado? cuando solo compromete piel. Lesión de mucosa vaginal, piel del perineo. Segundo grado, será músculo de esa zona más piel o mucosa. Tercer grado, será pues esfínter anal, más músculo de esa zona, piel o mucosa vaginal. Cuarto grado, Pared anterior pared del recto. anterior del recto. Entonces, cuando uno atiende un parto, un feto macrosómico, tengo pues una alta probabilidad de que, mala suerte, lo desgarre el esfínter o lo desgarre pared anterior de vagina o del recto, pared anterior del recto, alta probabilidad. Y eso termina ahí. Me imagino no termina ahí, ¿no? Reparo, desgarro de esfínter, les decía, o lo cierro demasiado o lo dejo abierto. Si lo dejo cerrado, ¿qué va a pasar? Esta mujer va a tener estreñimiento por el resto de su vida. Y si lo dejo muy abierto, ¿qué va a pasar? Como pato se le va a escapar. Un problema, ¿no? Y si esos son complicaciones a mediano plazo, largo plazo. Ahora, si comprometo pared anterior del recto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría?
una fístula recto vaginal. Entonces las señoras regresan, a los 10 días, 15 días, no sé, de cada paciente depende. Algo que me llama la atención va a decir que estoy defecando o las heces salen por la vagina. Y si la mujer dice eso, en el acto pensaremos, oye, no se haya descargado, no nos hemos dado cuenta, está haciendo fístula rectovaginal. En el acto, ¿no? Revisaremos la historia. Entonces en la historia está en la primera hoja el peso del feto. Si el peso del feto es, por decir, 3.500, 3.600, ¿qué revisamos? ¿Quién atendió el parto? Porque a veces atienden los internos, no saben todavía realizar las maniobras correspondientes. Entonces, seguramente no ha ayudado adecuadamente y se desgarró. Y quizás no lo han reparado. Y si lo han reparado, no lo han hecho adecuadamente. Para concluir, cuando uno está frente a un desgarro de 3er grado y 4º grado, la reparación tiene que ser en sala de operaciones. Por el profesional de la salud que sepa repararlo. ¿Quién es ese profesional de la salud que sepa reparar? Seguramente el ginecólogo, si es muy curioso, lo ha visto, lo ha hecho. De lo contrario, va a ser el cirujano, con anestesia general óptima. Porque reparar desgarro de esfínter no es tan sencillo. ¿Ustedes se imaginan la dirección de las fibras musculares del esfínter anal externo o no? ¿Cómo será? Circular. Circulares, ¿no? Y si este es el esfínter, se desgarró esto, el cabo de acá de la fibra, el cabo de acá, no están ahí al borde, se metió acá, se metió acá. Lo que hay que hacer acá es cortar, disecar. Esto tiene que separarse con 2 lengüetas, igual 2 lengüetas. Entre estas 2 lengüetas están las fibras musculares que son circulares, igual acá. Esas fibras musculares que están al centro acá, lo que hay que unir. En cirugía, a ustedes se hayan dicho anastomosis terminal en el intestino, ¿no es cierto? Igual es esto. Porque si no hago eso, solamente la piel no sirve, porque quien da la competencia a nivel del esfínter son las fibras musculares. Eso es lo que le da competencia. Entonces, en caso de macrosomía, en caso de diabetes, uno de los problemas en el feto será la macrosomía. Pero macrosomía estamos hablando en caso de diabetes gestacional. Casi seguro en diabetes tipo 1 ¿habrá macrosomía o cómo será? Casi seguro que es restricción de crecimiento, más bien. Diabetes tipo 1. Tipo 2 va a depender cuánto tiempo de enfermedad tiene. Cuanto más el tiempo de enfermedad, ¿qué va a pasar? Endocrino, diabetes, ¿no? Habrá pues compromiso de vasos sanguíneos. Entonces ahí viene la arteriosclerosis, aumento de la resistencia vascular, hipertensión. Si los vasos sanguíneos están disminuidos, el lumen de los vasos sanguíneos están disminuidos, el flujo útero placentario al feto va a estar
disminuido. Entonces, en tipo 2 también puede ser restricción. Puede ser, dependiendo de cuánto tiempo de enfermedad. Pero habrá gestantes que tienen diabetes tipo 2 en la que todavía no se han comprometido los vasos. Entonces sí, puede ser fetos de peso normal o macroscópico. ¿Qué más tenemos ahí para que termine? ¿Ya terminaron? Ya, esa parte falta. ¿Qué es eso? Evaluación inmediata, dice. ¿Nadie quiere hablar? Ah, ya. Ya, siguiente, sigamos. Ya, claro. Una cosa es distocias de hombro, otra cosa es trauma en el feto, ¿no? ¿Trauma qué es? Es lesión. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Del caput sucedáneo? Sí, puede haber caput, cefalohematoma, fractura de huesos del cráneo, pero poco probable. El más grave y mayor frecuencia, fracturas de clavícula, retención de hombro o distocia de hombro, fractura de clavícula. ¿Qué otra cosa más? Lesión del plexo braquial. ¿Qué otra cosa más? Parálisis de herpes. Parálisis de herpes. De ahí ya vendrá pues el caput, que no sería problema, el cefalohematoma y fractura de los huesos de la cabeza, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre cefalohematoma y caput? A ver, ¿quieres hablar? Vamos. A ver, escuche. Cefalohematoma. Sigue. Encefalohematoma, colección de sangre. El caput es colección de agua, entonces Edema. Entonces, ustedes que se ríen, que hablan, que no guardan orden, ¿qué es caput? O cefalohematoma. ¿Qué más le agregarían a su compañera? ¿Qué más le agregarían a lo que dijo su compañera? Nada, jalaos. ¿Qué más agregarían? ¿Tú querías hablar? El cefalohematoma no va a presentar suturas, más se afecta en la parte parietal y de igual manera no deja el tipo de fobia. ¿Qué más agregarías tú, Jorge Guamaní? Que por las capas que se afectan en el caput justamente es superepidérmico y no respeta tiene biparietal, en cambio en el caput hay incluso dos tipos. Caput. Has hablado de caput ahorita. ¿Otra vez y en caput? el cefalohematoma hay dos tipos, el superióstico y el subgaleal. En el superióstico sí respetaría, no pasa la línea. Bueno, ya nos complicamos. Entonces, el caput es solo edema de cuero cabelludo. Ya está, edema. En el cefalohematoma es colección de sangre. ¿Dónde está ubicada esa colección de sangre? Entre el periósteo, que es la capa externa del hueso, ¿no es cierto?
y el hueso propiamente dicho, cefalorrato, colección de sangre. Entonces, lógicamente, el caput, cualquier parto puede tener, ¿no? Generalmente caput vamos a ver, especialmente en aquellas gestantes que tienen RPM. Como las membranas están rotas, y cuando hablamos del líquido amniótico, el líquido amniótico cumple funciones de protección. Una de esas funciones de protección será pues el trauma, para que el feto no se lesione. Entonces, en el trabajo de parto, cada vez que se contrae, golpea la cabeza, el agua lo protege. Por eso, si tú que has ido el parto del día lunes, no le decía al interno, oye, compadre, no lo rompas. Mejor que salga el feto con las membranas íntegras, mejor. Ahí está mejor el bebito. Especialmente en fetos pretérminos. Dos cosas en fetos pretérminos en el momento de atención de parto. Tengo que hacer una episiotomía grande, ¿no? Para que salga rápido. Y lo otro es no romper membranas. Si no rompo membranas, esta agua, el agua protege. Entonces, en el caso de RPM, feto a término, pretérmino, va a haber pues el caput, va a haber. ¿Por qué? Porque ya está abierto, ya no hay quien proteja. Entonces, cada vez que baja la cabeza, cada vez que se golpea, va a haber un trauma, entonces va a haber formación de edema, ¿no? Muy bien, ¿qué dice ahí? Algunas particularidades en el control obstétrico. Ya, ¿qué significa eso? Acá vamos a ver que la glucemia, vamos a tener un objetivo, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la glucemia va a ser en la parte materna, va a ser de 95 miligramos por decilitro. La postprandial en la hora tiene que llegar a ser menor, tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Y en la postprandial, a las 2 horas, esta va a llegar a menos 120 miligramos por decilitro. Va a ser una pequeña tabla del control glucémico en diabetes mellitus gestacional. En la ecografía adicional se va a dar entre las 28 a 30 semanas. Ahí se va a detectar, como ya lo hemos mencionado, la macrosomía y el hidramnios. Otras pruebas que se le puedan realizar para el bienestar fetal va a ser la RCTG, que va a ser el registro cardiotopográfico, que va a ser una prueba no invasiva que va a monitorear el bienestar fetal y también las contracciones uterinas. Esta va a medir también la frecuencia cardíaca y la actividad uterina en la mamá. También otra prueba va a ser el perfil biofísico o también el Doppler, y a partir de las 38 semanas, antes si hay o no un mal control glucémico, se puede presentar, ¿no?, la macrosomía o la obesidad o otras comorbilidades asociadas. Siguiente, por favor. La finalización de la gestación en la diabetes mellitus gestacional, bien controlada, sin factores de riesgo asociados, vamos a ver un buen manejo similar tanto en la población general, y se le pide que no requiera más, que el bebito no esté dentro de la mamá más de las 40 semanas. En otras palabras, terminar el embarazo máximo a los 40, con 6 días. Sí. O antes de esto, ¿cierto? Sí. Y en la diabetes mellitus gestacional de alto riesgo, con un mal control o otras comorbilidades asociadas a la mamá, como la macrosomía significativa, se va a ver una individualización con una decisión, no prolongar más allá de las 39 semanas, y se le pide que el peso fetal sea menor, ¿no?, a 4 kilos 500 gramos, y se le va a pedir informar riesgo-beneficio, considerar dentro de una cesárea electiva para evitar problemas en el futuro. Para el siguiente posparto, como mencionamos al inicio,
hay una probabilidad de que la madre después de 10 o 20 años tenga diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces vamos a tener una evaluación inmediata y una prueba diagnóstica que va a ser después de las 6 o 12 semanas después del parto. Entonces, en la evaluación inmediata se va a suspender el tratamiento de la gestante, se debe medir la glucosa en ayunas y se debe educar sobre signos de alarma cuando hay un momento de lactancia, ¿no? Y se debe promover la lactancia materna, ya que reduce el riesgo a obtener diabetes. Y en la prueba diagnóstica en clave, que va a ser postparto, una prueba que se va a realizar la tolerancia a la glucosa, se debe realizar en la 6ª o 12ª semana después del parto. Vamos a ver la interpretación de los resultados. En ayunas debe ser menos de 100 mililitros por decilitro y en las 2 horas menos de 130, ¿no? En las prediabéticas, en ayunas entre 100 y 125, en las 2 horas entre 140 y 199, y en las personas que tengan diabetes, en ayunas va a estar mayor a 126 mililitros por decilitro y en las 2 horas mayor o igual a 200 mililitros por decilitro. Ahora regresa una diapositiva. Ya. Lo más importante es eso que está arribita, ¿no? Evaluación inmediata. ¿Qué significa? Tengo que hacer un control de glicemia en ayunas en el postparto inmediato. Será pues 24 me parece muy temprano. 48 horas, 72 horas. Ahí tengo que hacer. Eso para registrar en la historia clínica. Pero se supone las hormonas diabetogénicas todavía siguen circulando en la sangre. Entonces, eso no me define nada, pero es para tener como referencial, o sea, un dato referencial. ¿A qué edad o cuánto tiempo después del parto me va a definir si esta mujer se quedó, pasó de diabetes gestacional a diabetes tipo 2 al mes y medio y 3 meses, en la que debo hacer otro control y a los valores establecidos. Entonces, lo que falta en el Perú es el seguimiento de pacientes. Uno le da de alta, ni siquiera le explicamos cuándo debe regresar, dónde debe de ir, a qué especialidad debe de pasar. Esa parte no lo hacemos. Lo que sí lo hacen, por ejemplo, en Francia, conversando, ellos hacen seguimiento. Como ayer creo que me decían los asistentes del hospital, RPM ellos lo manejan en casa. Y nosotros tenemos hospitalizado un mes y medio. Ellos no, en casa. Pero ¿cuál es la ventaja? 2 ventajas, ¿no? Uno, su gente es, pues, tiene un nivel cultural diferente al nuestro, ¿no? Si viene una gestante de ANTA con RPM, le mando a ANTA a su casa, ¿qué va a hacer la mujer en ANTA? Va a ir a su chacra, a su ganado, ya se fregó. Y el otro problema es, alguien tiene que hacer seguimiento, pero como nosotros somos más ociosos, no vamos a su casa. En el caso de ellos, van a su casa. ¿Quién va? No va el médico, va la comadrona o la matrona. La matrona. Llaman por teléfono, ¿cómo está? O sea, se dedican a eso. Cualquier indicio de complicación lo traen al hospital. Pero la comadrona está ahí. Entonces, en este caso, si yo tengo diabetes gestacional con un feto macrosómico, yo tengo que hacer seguimiento, lo que nos falta a nosotros. Hay clubes de pacientes diabéticos, hay toda una serie de cosas hacen allá, ¿no? A ver, regrese al fluxograma. Hay algo que les ha llamado lo que mencionaba. ¿Quién expuso esa parte? Yo. Tú, y no me ha convencido lo que empezó a decir. ¿Quién no les ha convencido? ¿Quién les ha llamado la atención? La primera partecita nomás, del primer cuadrito seguramente. Ella mencionaba, hacemos hemograma para detectar glicemia. Ay, perdón, cierto. Sí, Has dicho, ¿cierto? Entonces dije, ya me ha cabeceado, ¿no? Entonces, hemograma, pues se supone no se hace
para determinar glicemia? ¿Para qué se hace hemograma? Para ver cuánto de glóbulos rojos tengo, cuánto de plaquetas, cuánto de leucocitos y todas sus calidades, ¿sí? Para eso. Hemoglobina, hematocrito, para eso. Pero así como saco una muestra para ver hemograma, hago pues, o saco en otro frasquito, porque no son frascos iguales. Un frasco es para hemograma, otro frasco es para bioquímica. Y dentro de bioquímica está la glucosa. Otro frasquito de sangre para ver glicemia. No veo nada. A ver, regresa una diapositiva. Regresa. Ahí creo, sí. Ya, entonces, hay tres cosas, ¿no? Primero, se supone en el primer control perinatal, y el primer control perinatal debe ser precoz, temprano, dentro del primer trimestre. En el primer control perinatal tengo que solicitar una serie de análisis laboratorios. ¿Cuáles son esos análisis de laboratorio? Su hemograma de entrada, examen completo de orina, grupo y factor, RPR o BDRL, su glucosa, ¿no? Su glucosa, HIV también, HIV, y de repente falta algo por ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, la idea de buscar, de solicitar la glicemia es para detectar diabetes pre-gestacional. No es para detectar diabetes gestacional, pre-gestacional. Porque a veces no sabemos. Yo, por ejemplo, más descuidado hasta ahora no me hago PSA. ¿Para qué es PSA? Siempre. Para ver próstata. En los países, la gente responsable, yo soy irresponsable, después de 50 años tienes que hacer tu PSA. Pero para ver próstata necesitas tres cosas. Uno, PSA, segundo, tacto rectal y tercero, tu ecografía. Ahora, ¿quién quiere que le haga tacto rectal? Está jodido, ¿no? Entonces, ahí hay gestantes pues que pueden tener diabetes, pero como nunca han ido, ¿cómo saber? Aun cuando ya empiezan a presentar, ahí en un cuadro antes presentan las manifestaciones de una diabetes ya establecida, porque cuando ya empiezan a presentar polidipsia, polifagia, poliuria, ya es un diagnóstico cantado, ¿cierto? Entonces no va. Entonces la idea es detectar en el primer control pacientes que aún no tienen manifestaciones, pero tienen diabetes pregestacional. Entonces, para diagnosticar pregestacional, solicito su glicemia y esto de acá, hemoglobina glicosilada, antes no se hacía, es de poco tiempo atrás nada más, es recién. Entonces, si tengo alta sospecha de diabetes pregestacional, hago hemoglobina glicosilada. Esas dos cosas. Ahora, sale negativo, descartado, pues diabetes pregestacional. Descartado. Y cuando uno tiene factores de riesgo, ciertas características clínicas, factores de riesgo para diabetes gestacional, quiero aclarar la diabetes gestacional. ¿Cuándo debo de hacer su glicemia? Otra vez. Aun cuando en la primera vez me salió negativo, lo que dice ahí, 24 semanas, 28 semanas. 24 semanas, 28 semanas. Pero si tiene factores de riesgo para diabetes gestacional, eso de la prueba de tolerancia de un paso, 2 pasos, ¿yo lo voy a hacer? No, pues.
¿Dónde lo voy a mandar? Será pues a endocrino. ¿Lo van a hacer en los pueblos? Anta, urbano, tampoco. Lo único que ellos tienen que determinar es, ¿hay o no hay factores de riesgo para diabetes gestacional? Uno de los factores de riesgo para diabetes gestacional, por decir gordita, ¿no? Otro, antecedentes de aborto, óbitos fetales, malformaciones congénitas. Ya, eso. Entonces, si hay eso, manda a ginecología, llega a nosotros lo enviamos al endocrino para que hagan estas pruebas y se aclaren, ¿no? Durante el embarazo, sí, pues hay que hacer ejercicio, pero ¿qué gestante quiere hacer ejercicio? Bien tranca, ni ustedes harán, o hacen ejercicio las chicas, no creo, pocos harán. Ejercicios, dieta, ¿no es cierto? ¿Qué más? O es hipoglicemiantes o es insulina, nada más. Ahora, lo ideal es insulina, aun cuando está demostrado que los hipoglicemiantes, porque antes, ponle hace 15 años, 20 años, se relacionaba el uso de hipoglicemiantes orales con malformaciones congénitas. Se relacionaba. Pero después siguen haciendo trabajos, concluyen que no hay ninguna relación, por lo tanto se puede utilizar durante el embarazo hipoglicemiantes orales. De los hipoglicemiantes orales, ¿qué grupo de hipoglicemiantes conocen ustedes? Uno, ya la metformina, ya. Dos, ¿cuál? Las clibenclamidas. Tres, el grupo de las dialinese, que ahora ya no se usa. Entonces nos quedamos solamente el grupo de las clibenclamidas y el grupo de las metforminas. De esas dos se ha hecho un montón de trabajo con metforminas, demostrado que no, es más dañino que una gestante tenga hiperglicemia que usar metformina. Pero hay ciertas cosas en las que sí o sí tiene que ser insulina. Durante el embarazo, vale, podemos usar insulina, podemos usar hipoglicemiantes orales. Pero si tiene amenaza parto pretérmino, si tiene infección de cualquier tipo, si tiene que operarse, apendicitis, colecistitis, no sé qué, tiene que operarse, y entra a trabajo de parto o va a una cesárea y estaba usando hipoglicemiantes, tenemos que pasarlo a insulina. En esos casos sí o sí tiene que ser insulina. Infecciones, amenaza parto pretérmino, trabajo de parto pretérmino, apendicitis, colecistitis, obstrucciones intestinales, cesárea, tiene que ser insulina. Ahora, ¿yo lo voy a indicar? No, pues llamaré al endocrino, el endocrino va a pedir su glucosa, cuánto de glucosa tiene, en función a ello lo va a regular, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna. Pasaremos al otro tema. Cuidado que se te caiga. Oye, cuidado que se te caiga.